Durante meses, una estudiante soportó en silencio los abusos de su agresor. Pero cuando él fue demasiado lejos, su padre, un hombre temido en las sombras, le recordó que hay reglas en la vida que jamás deben romperse. El Instituto Santa Rosa era un hervidero de risas, rumores y egos adolescentes. Pero entre todo ese caos, Valeria Andrade era apenas un susurro, una presencia discreta que pasaba inadvertida. Callada, retraída, sin un solo amigo cercano. Su delgada figura, su largo cabello castaño que caía sobre su rostro y sus ojos grisáceos, le daban un aire distante, como si no perteneciera del todo a ese lugar. En Santa Rosa, ser débil era una sentencia. El respeto se ganaba con miedo o con fuerza. Si no tenías una manada que te protegiera, eras carne de cañón. Valeria estaba sola. Pero eso no la hacía débil. Solo estaba esperando su momento. Porque había algo que nadie en esa escuela sabía. Su padre era Tomás Andrade, un estratega implacable, conocido en los rincones más oscuros del país, donde el poder no se mostraba, se imponía. Y mientras tanto, Diego Arévalo mandaba en el colegio. Hijo del socio principal de una firma de abogados, caminaba por los pasillos como si fueran suyos. Rico, encantador y cruel. Le gustaba ver a los demás temblar. Y cuando notó a Valeria, supo que había encontrado su próximo juego. Al principio, fueron empujones, bromas pesadas, susurros. Pero algo en ella lo desconcertaba, no reaccionaba. No lloraba. No se defendía. Ni siquiera bajaba la mirada. Solo lo observaba, con una calma que lo inquietaba más que cualquier grito. Eso lo llevó a intensificar su juego. Robos, humillaciones públicas, rumores venenosos. Quería romperla, ver ese silencio transformarse en súplica. Pero no entendía que estaba tocando a alguien que jamás debió tocar. Porque el silencio de Valeria no era debilidad, era una advertencia. Una tarde, en la cafetería, Diego le arrebató su almuerzo. Lo abrió frente a todos y lo tiró al suelo. Luego, aplastó la comida con su zapato, sonriendo con desprecio. Nadie hizo nada. Algunos se rieron, otros simplemente miraron. Pero todos vieron. Y lo más inquietante fue que Valeria solo lo observó. Sin odio, sin lágrimas. Solo lo miró. Esa noche, al llegar a casa, dejó su teléfono sobre la mesa. No dijo ni una palabra. Pero Tomás, su padre, lo entendió todo. Revisó una imagen que circulaba en redes, una burla cruel dirigida a su hija. No preguntó nada. Solo dio una orden. Desaparece todo. A la mañana siguiente, era como si nunca hubiera ocurrido. Cuentas cerradas. Comentarios borrados. Perfiles bloqueados. Silencio absoluto. Diego no entendía qué estaba pasando. Su reputación se desmoronaba. Su mundo, hasta entonces perfecto, comenzaba a resquebrajarse. Esa misma noche, su padre recibió una llamada. La voz al otro lado era grave, tranquila. No gritaba. No amenazaba. Solo dijo: controle a su hijo. Si no, lo haré yo. El hombre entendió de inmediato con quién hablaba. Intentó disculparse, calmar las cosas. Pero solo escuchó una última frase. Si alguien vuelve a tocar a mi hija, no lo va a encontrar nadie. Diego no volvió a pisar el colegio. Algunos dijeron que lo habían enviado a un internado en el extranjero. Otros, que simplemente desapareció. Pero todos sabían la verdad. Cruzó una línea que no debía cruzar, y lo pagó caro. Desde ese día, Valeria siguió caminando por los pasillos como siempre. Serena, calada, aparentemente igual. Pero ya no era invisible. Ahora nadie se atrevía a murmurar su nombre. Su silencio había gritado más fuerte que cualquier palabra. Y los que antes se burlaban de ella, ahora bajaban la mirada. Algunos comenzaron a imitar su forma de andar, su tranquilidad. Como si estar cerca de ella ofreciera protección contra algo que no entendían, pero que sabían que era real. Una mañana, en la biblioteca, Sofía, una chica que jamás la había defendido ni atacado, se sentó a su lado. No hablaron. Solo compartieron el silencio. Y fue suficiente. Valeria no tenía que explicar nada. Había ganado su lugar, no por venganza, sino por resistir sin romperse.
Día a día, las muestras de respeto fueron apareciendo. Una silla reservada, un saludo discreto, una mirada que decía más que 1000 palabras. Hasta los profesores notaron algo distinto. Ya no era la chica que nadie veía. Ahora era la que todos respetaban. La que había soportado lo insoportable. Una tarde, unos chicos reían en una esquina. Cuando la vieron pasar, callaron. No por miedo, sino porque no sabían cómo comportarse ante alguien que, sin decir nada, había cambiado las reglas del juego. Esa fue la mayor victoria de Valeria. Tomás Andrade, desde su oficina, revisaba documentos al amanecer. En su escritorio, encontró por casualidad un cuaderno de su hija. Lo abrió, y allí, en una hoja, había un dibujo simple, una figura de pie, bajo la tormenta. Abajo, un mensaje escrito en tinta azul. No todos los que callan están rotos. Algunos solo esperan a que pase la tormenta. Tomás sonrió. No dijo nada. Cerró el cuaderno con cuidado. Su hija había comprendido la lección más poderosa. La verdadera fuerza no siempre se ve. A veces solo se siente. Y cuando se siente, es imposible ignorarla. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo que Valeria? ¿O habrías actuado distinto? Cuéntame en los comentarios. Y si te gustan las historias donde el poder se manifiesta sin necesidad de gritar, suscríbete. Esto apenas comienza. La historia continúa. Aunque Valeria había ganado el respeto silencioso de todos en el colegio, algo en su interior seguía callado, esperando. Sabía que la paz momentánea no significaba que todo estuviera resuelto. A veces, el verdadero desafío no es lo que los demás hacen, sino lo que uno mismo es capaz de afrontar. Y aunque parecía ser la chica invulnerable, Valeria sentía que, de alguna manera, algo aún la ataba a su pasado. A medida que pasaron los días, algunos de sus compañeros comenzaron a acercarse más a ella. Algunos lo hicieron por pura curiosidad, otros por respeto. Pero pocos, muy pocos, entendían la verdadera lección que Valeria había aprendido. El verdadero poder no radica en hacer que los demás teman, sino en aprender a vivir con dignidad incluso cuando nadie está mirando. Un día, durante una clase de literatura, la profesora pidió que los estudiantes compartieran sus pensamientos sobre el significado de fortaleza. Los demás comenzaron a hablar de cosas que todos podían ver: músculos, dinero, éxito social. Pero cuando Valeria tomó la palabra, todo el aula guardó silencio. La fortaleza, comenzó, mirando a todos con una calma profunda, no se trata de lo que puedes ver o tocar. Se trata de lo que puedes resistir sin perderte a ti mismo. No es gritar, no es pelear. Es permanecer quieto cuando el mundo te empuja a caer. Es no romperse, incluso cuando lo único que quieres hacer es gritar. En ese momento, algo cambió. Los estudiantes la miraron de otra manera. Ya no era solo la chica que soportó las burlas, era la persona que entendía lo que era resistir. Su paz no era solo una fachada, sino una manifestación de su verdadero poder. Mientras tanto, Diego seguía siendo una sombra de lo que alguna vez fue. Aunque muchos pensaban que había sido transferido a otro país, la verdad era que nunca volvió a ser el mismo. Sus padres intentaron mantener su imagen intacta, pero Diego ya no era el líder carismático del grupo. Su estatus se había desplomado y, más que eso, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había tocado a una chica tan silenciosa y tan fuerte, que ni siquiera sus burlas lograron quebrarla? Lo que Diego nunca supo es que Valeria no estaba sola. No solo tenía a su padre, Tomás Andrade, quien la protegía desde las sombras, sino que había aprendido a confiar en algo mucho más poderoso, en ella misma. Tomás había estado observando de cerca los eventos en la escuela. Sabía que el tiempo de intervenir había pasado. Ahora era momento de que Valeria tomara las riendas de su vida, no solo para defenderse, sino para vivir plenamente. Por ello, un día, cuando Valeria llegó a casa, encontró una carta en su escritorio. Era de su padre. Dentro, un simple mensaje escrito en su letra firme. Has aprendido más de lo que pensaba. Ahora es tiempo de que tomes tu lugar. El mundo es tuyo si sabes cómo jugar tus cartas. Valeria sabía que esas palabras no solo hablaban del poder que su padre le había transmitido,
Había algo más profundo, algo que solo ella podría entender. Era su momento de decidir. ¿Seguiría siendo una sombra en el colegio, o daría el siguiente paso hacia el verdadero dominio de su destino? Mientras Valeria pensaba en esas palabras, un nuevo desafío se presentó. Una joven llamada Camila, que había sido amiga de Diego, comenzó a hacerle preguntas sobre lo que había sucedido. Sin embargo, no eran preguntas inocentes. Camila quería saber más sobre el padre de Valeria, sobre su conexión con el poder, y sobre cómo Valeria había logrado mantenerse tan serena en medio del caos. Algo en sus ojos mostraba una mezcla de fascinación y miedo. Valeria comprendió rápidamente que Camila no buscaba amistad, sino información. Sin embargo, no respondió con hostilidad. Solo dijo: hay cosas que no se pueden explicar. Solo se pueden sentir. A partir de ese momento, Camila dejó de acosarla con preguntas, pero algo en ella cambió. Ahora, era más respetuosa, más atenta. Sin saberlo, Valeria había dejado una marca en ella. A veces, las personas no buscan entender todo de inmediato, pero a veces el solo hecho de presenciar una fortaleza inquebrantable las transforma. Al final del semestre, Valeria se encontró en un lugar que nunca había imaginado, rodeada de personas que no la veían como una víctima, sino como un símbolo de algo más grande. Ya no era la chica invisible. Era una leyenda, una presencia inquebrantable que había cambiado la dinámica del instituto. Y aunque muchos aún no comprendían todo lo que había sucedido, lo cierto es que su mirada ya no era vista con desdén. Era vista con respeto. Algo que Valeria había logrado sin tener que levantar una sola voz. Mientras caminaba por los pasillos del colegio, ahora sentía una serenidad diferente. No había necesidad de demostrar nada. El respeto que había ganado era suficiente. Y, por fin, entendió que la verdadera fuerza no se trataba de imponerse con violencia o gritos. La verdadera fuerza radica en ser capaz de mantenerse firme cuando todo parece estar en tu contra. La historia de Valeria es un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre se ve, pero siempre se siente. En un mundo donde el poder a menudo se mide por lo que otros pueden ver, la fortaleza silenciosa es la más poderosa. Valeria, sin gritar ni vengarse, demostró que el verdadero poder radica en la calma, en la resistencia y en saber cuándo hablar, y cuándo permanecer en silencio.